Pues, como bien lo sabes, nuestra serie de cada martes tiene como título Jesús en acción. Yo deseo de verdad que ya para este tiempo, 2 meses y medio esta es la novena clase que hemos tomado, ya estemos tomando decisiones, no solamente sentir el desafío de la profundidad de las escrituras cada martes, te lleven a sentirte desafiado por el martes por la noche, sino que realmente estemos tomando decisiones. Ese es el propósito, que nos fortalezca como personas, como individuos, hombres, mujeres, jóvenes universitarios, que queremos aprender de Jesús, de su ejemplo, para vivir una vida conforme a su voluntad. Jesús en Acción es la serie de estas clases. Y el día de hoy, previo a entrar en nuestra clase, te quiero hacer un recordatorio de nuestra clase anterior. Aprendimos respecto a la parábola del sembrador y por qué Jesús enseñaba en parábolas. Hablamos de que podemos ser el terreno, podemos ser el sembrador o podemos ser las semillas. Al final, la postura es: las enseñanzas de las parábolas que Jesús utilizó iban encaminados a lo profundo del corazón, a decisiones radicales importantes que cada uno como persona tendría que tomar. ¿Cómo te fue esta semana sembrando en las decisiones con Dios? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya ves algún fruto? ¿Ya esa semilla pegó en la tierra? Esa es una muy buena pregunta. Terminamos con Marcos 4:12. El versículo siguiente decía así: ¿no entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Y cuestiona a sus discípulos. Es decir, que aún no entienden la parábola del sembrador. Él continúa reprendiendo, discipulando y siendo muy claro. Entonces, ¿cómo van a aprender o cómo van a tomar las enseñanzas que les traigo? De verdad, no solo es escuchar. Oidores son muchos, pero personas que aplican, que toman decisiones son pocos. Los discípulos debemos de ser entre esos pocos, que tomamos la enseñanza y la vivimos. Por eso es que dejamos el reto de aprender de Jesús mismo en su explicación de la parábola del sembrador. Marcos 4, del 14 al 20. Dijimos que en las charlas hablaríamos de esta parábola, en los tiempos de familia hablaríamos de esta parábola, en tu discipulado hablaríamos de esta parábola, o en tu tiempo con Dios hablaríamos de esta parábola. Si aún no lo haces, hermano, difícilmente esto tiene un sentido entonces. Va a ser un martes más de aprender algo increíble, porque Dios es increíble y enseña cosas poderosas, y ya, no tendremos cambios. Por eso empezar esta clase así, porque damos inicio con la clase del día de hoy, la novena de Jesús en Acción, con un título. El título de esta serie: Equipados de una fe fructífera. Y seguiremos hablando de sembrar cosas, de la semilla. Yo quiero preguntarte, todos estamos aquí porque creemos en Dios, pero ¿cuál es el sentido de creer en Dios? ¿Que Dios algún día va a hacer lo que promete? Te pregunto, ¿hoy lo crees? ¿O estamos en la iglesia solo por comodidad o por costumbre, por hábito? ¿Tú sigues creyendo las promesas que Dios te dio hoy en día, desde que te bautizaste, desde que tomaste la decisión de convertirte en un discípulo? ¿O algunas no, algunas sí? Las que ves cerca tal vez sí, sí todavía tienes fe, pero las que ves como que no, yo creo que esto no es para mí, ya definitivamente no crees. Hoy hay un llamado importante a darnos cuenta que hemos sido equipados de una fe que da resultados, porque nuestro Dios bendice esa fe. Y si nosotros hemos depositado en aquel que es fiel, es porque va a ser fiel, hermano, y va a cumplir absolutamente todo. No necesariamente una novia o un novio, ¿eh? No creo que sea lo único en lo cual tú, hermano y amigo, deposites tu fe: en terminar la carrera, en tener un buen trabajo, en ser próspero en la vida, en que tu familia viva una vida diferente. No lo sé, ¿no? ¿En qué has depositado tu fe? ¿Cuánto has sembrado en fe como para creer que algún día cosecharás en fe? La fe que hemos depositado en Jesús no es ciega. El mundo enseña que la fe es ciega. Tristemente no es así. Esa es una gran mentira en el mundo. Si fuera ciega, entonces simplemente estarías ahí creyendo sin tener la plena seguridad de recibir nada. Tienes que saber en quién crees. Tienes que tener tu mirada puesta en quién estás confiando, para saber que aquel en quien hoy confías será fiel y cumplirá el resultado de tu fe, el resultado de por lo cual hoy peleas. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy en donde nos quedamos. Marcos 4:21, te recuerdo, tenemos tarea. Por favor, tómalo en cuenta. Desde el 13 hasta el 20.
Ahora empezamos esta clase con Marcos 4:21. Por cierto, antes de empezar, ya hemos aprendido a estudiar la Biblia de manera exegética, poder ver versículos, el lenguaje original, ver cada palabra por palabra, y sé que hoy tú en tu relación estás decidiendo estudiar así la palabra. Ese es el propósito de esta serie, entre muchos otros. Continuamos. Marcos 4:21. También les dijo, continúa Jesús diciendo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? Y Jesús vuelve a utilizar otra parábola después de la del sembrador y de la explicación del sembrador, utilizando un ejemplo palpable. No sé si tú sepas que en ese tiempo no existía la luz. Yo sé que tú, universitario, nunca pensaste eso. Pero muchas veces vemos tan palpable y humano y tan corta vista las escrituras que parecería que nos está enseñando con algo que es actual. Pero lo que Jesús se refería era algo de ese contexto histórico, actual, en el momento, en la cultura que estaban viviendo. No existía la luz. La importancia de una lámpara era alumbrar su camino, el lugar donde estaban y su instancia. Era importante traer una lámpara. Dice, entonces también les comento y les enseño con este ejemplo. ¿Acaso no una lámpara tiene un propósito de alumbrar? ¿O es para ponerla debajo de un cajón o de una cama? ¿Para qué sería esa lámpara si no nos va a alumbrar? Por el contrario, se pone en una repisa donde alumbra todo, porque ese es el propósito de tener una lámpara, y tampoco creas que es una lámpara de vidrio, ¿no? Es una lámpara de aceite. Ese es el contexto que necesitamos entender para comprender la enseñanza de Jesús. Te dice, la luz sirve para alumbrar, y ustedes, hoy que escuchan este mensaje, que están recibiendo esta lámpara, no es para que recibas algo que al final vas a esconder, o algo que vas a tirar, sino es algo para que exponga y te alumbre, para que te muestre la verdad, para que te guíe cada paso que das. Y lo que hoy estamos aprendiendo y que aprendemos de Jesús en acción es esto, enseñanzas que nos llevan a mostrar frutos, a dar resultados, a tener una vida íntegra, al menos a esforzarnos por tenerla. Y sé que es todo un desafío, pero Jesús nos equipa de todas estas cosas, un llamado radical, recuerdas en la clase pasada, también hoy vemos una vida fructífera. Entonces, lo que hemos aprendido sí es aplicable. Y continúa diciendo, no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos, recuerda esta palabra, es una advertencia. Para oír, que oiga. Hermano, lo que Jesús nos está enseñando aquí es que el resultado, perdón, Octavio, voy a silenciarte, discúlpame, amigo. Estaba colando ahí un audio. No hay nada escondido, no hay nada oculto, ni siquiera lo que has recibido, que tenga como propósito estar escondido. Lo que hoy está oculto va a ser revelado. Lo que hoy tú estás aprendiendo al final traerá un resultado. La fe que hoy tú depositas en Jesús al final traerá un resultado conforme a tu fe. Todo lo que hoy creemos, lo que Jesús nos enseña al final, va a provocar una acción, una reacción, perdón, en cada uno de nosotros, pero depende de qué tanta fe cada uno de nosotros tengamos. Recuerda el contexto. Jesús está en la barca, enseña a la gente, sale, baja de la barca, le enseña a sus discípulos y ahora le está hablando a creyentes, hombres y mujeres de fe, que ya habían confiado plenamente en su palabra. No hay nada que esté destinado para estar escondido, porque se va a descubrir, por más oculto que esté. Y eso podría en una aplicación, una connotación diferente, ser hasta una advertencia que da miedo, ¿no? Pero el contexto nos dice que tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Al final, lo que hoy recibimos tiene como propósito descubrirse, revelarse, mostrarse. Por eso es increíble ver a los discípulos reunidos, porque todos son alegres, contentos. Te ponía el ejemplo del restaurante en Toluca, pero yo recuerdo muchos lugares donde es discípulos yendo a comer, así sea pizzas o tacos o chetos o donde sea, ahí se ve que están los discípulos. Recuerdo que hace algunos años en Zacatenco, cuando después de alguna charla bíblica, en lugar de todos irnos y querer irnos, ¿sabes qué es lo que había? No, yo no me voy a ir, pues ¿qué hacemos? Comemos. ¿Y qué tenemos? Pues nada, dinero tampoco. Entonces, ¿qué vamos a comer? Y hacemos la cooperacha, ¿sabes? Y Dios bendecía mucho porque existía fe. Y recuerdo muchísimas ocasiones donde comprábamos tortilla, queso y tal vez hasta queso de puerco, que a mí no me gusta, a algunos sí les gusta, pero esos tacos te sabían tan rico porque entendías que era el resultado de lo que Jesús crea.
lo que Jesús muestra. No es algo terrenal, es algo sumamente fructífero. Es el resultado de la fe de saber que Dios está en control de todo, que no es si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, si nos sentimos mal o nos sentimos bien. Es lo que Dios hace. Hermano, si tienes oído, ¡pah!, escucha. Cuando siempre escucho esto o leo esto, me doy una autodiscipulada porque sé que Dios me está diciendo, a ver, Ricardo, ves si no ves, oyes si no oyes, crees, pero realmente no le crees. Y eso también es profundo. Muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y el propósito de Jesús al anunciar en su ministerio esto es, hermano, amigo, hombre o mujer que estás hoy escuchando esto, créeme, yo cumpliré mis promesas. No solo creas, no solo digas tengo fe, sino que tu fe sea real, que traiga frutos. Y hasta aquí continuamos. Pongan mucha atención con otra advertencia. Añadió, con la medida que miran a otros, se le medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Es interesante esto. Pon mucha atención. Con la medida, es decir, con el trato con el cual tú te conduzcas hacia los demás, así también como reacción serás tú tratado. No puedes esperar en el mundo, eso es lo que Jesús enseña, que alguien te trate mal si tú tratas, que alguien te trate bien si tú tratas mal. Toda acción tiene una reacción directamente proporcional a la fuerza, según, ¿alguien aquí sabe de qué estoy hablando? La ley de Newton, para toda acción hay una reacción. No puedes haber una reacción si no hay una acción. Y nosotros muchas veces reaccionamos, porque tristemente no accionamos. Nos conducimos bajo las circunstancias, pero no sembramos bajo las acciones, que es lo que tú hoy crees y que es lo que hoy tú quieres. Si quieres terminar la escuela, obviamente le estás echando muchas ganas para terminar la escuela. O si esperas que sea un golpe de suerte, pues entonces sigues sin echarle ganas a la escuela. Si buscas trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, pues bueno, ahí está el resultado. Ya vemos muchos en esta generación que hacemos eso, ¿no? Quiero un trabajo que llegue de patrón, pero ni le eché ganas en la escuela y incluso ni lo busco, porque alguien más me lo va a dar como si Dios fuera así. No, eso no pasa. Naturalmente Jesús nos está enseñando algo muy práctico, porque mira qué es lo que continúa diciendo. Al que tiene, si estamos hablando de fe, esto es lo interesante, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Lo que Jesús enseña es para poner en práctica. La fe que tú tienes tiene que ser con propósito, no solo porque no tengas nada que hacer. Eso no es fe. Eso no es caminar con Jesús. Eso no es creer. Es simplemente ser un religioso más que se acuerda de Jesús cuando su mamá está en el hospital, cuando está a punto de reprobar o cuando está pasando un ETS, un extraordinario, diciendo, por favor, Dios, ayúdame. Eso no es fe. Tener fe es pararte cada día y creer que Él va a ser fiel, que Él es fiel con lo que cumple y que está en control de todo, de absolutamente de todo, no nada más de algunas cosas. Dice, si tú tienes fe, se te dará más de lo que incluso tú crees. Pero si no lo tienes, hasta lo poco que tienes se te va a quitar porque tú mismo no tienes. No te das cuenta de lo que hoy tú tienes. Recuerda el contexto. Jesús está enseñando del reino de Dios, de la fe en sus palabras. Por eso lo que hoy estamos aprendiendo. Hay que regar. La semilla de la fe tiene que ser regada y tiene que ser cuidada. No crece por sí sola, hermano. Si hoy tú crees en Dios, necesitas vivir como quien cree en Dios. Cada día despertándote siendo alegre, entusiasta. No quiero que seas optimista y por supuesto Dios no quiere que seamos optimistas. Ánimo, 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 pero no hacemos nada de ánimo. No, creo y le creo. Dice que Dios está en control de esta circunstancia que parece sumamente difícil y aún de esto que no he podido lograr. Dios es fiel. Y créeme, es increíble verlo, no solamente cuando ya cumplió, sino cuando está en proceso porque Él cumple. Y vale la pena esperar. Y eso es la enseñanza que está por delante. Continúa diciendo así. Jesús continuó, añadido en la misma clase de martes a las 8. No, bueno, no sé qué día era ni qué hora, pero imagínate Jesús como el maestro, no es un Richard, no es un Humberto, no es quien sea, era Jesús mismo con su ejemplo enseñando a sus discípulos, a la gente que creía en él. El reino de Dios, mis estimados, se parece a quien esparce semilla en la tierra.
sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o que esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. ¿Sabes cuál es el resultado de creer en Jesús? No que tú le eches ganas en el día, que estés despierto en todo momento esforzándote, no que te conectes a Zoom en todas las clases, no que incluso te digas, yes, por fin leí 3 días seguidos la Biblia, o por fin oré más de 5 minutos. No es lo que tú hagas. La fe produce una vida fructífera y es fácil ver aquel que realmente cree, porque brilla por sí mismo, alumbra. Aquel hombre, aquella mujer que decide no solo decir que cree, sino que vive creyendo, es notable. Ese es el comparativo del reino de Dios. Es esa semilla que por más que haga, no haga, pase el día, pase la noche, la fe brota y crece. Esa es la enseñanza de Jesús y esto a mí me emociona muchísimo porque sé que hoy no estoy en el punto que debería de estar, pero sí puedo estarlo. Que yo puedo esforzarme y hacer y el rich y que quién sabe qué, pero no se trata de lo que yo haga, sino de cuánto hoy permita a Dios hacer en mi vida. ¿Cuánto hoy tú permites a Dios hacer en tu vida? Esa es una gran pregunta y también un gran desafío. Continuó Jesús. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y primero enseña que la tierra, lo que bien te decía, da por sí mismo el fruto. Primero crece un tallo, después la espiga, y después la espiga lleno de granos. Está hablando de una espiga de trigo. Sé que tal vez no estés familiarizado con eso, pero esa es una espiga de trigo de lo que se está refiriendo. Probablemente estaban cerca de un campo de trigo, no lo sé. Utilizó algo cercano para poner un ejemplo. Pero lo que en lo práctico a mí me enseña es que no puedo creer, no puedo tener fe en terminar la carrera si no primero termino el primer semestre. Hay un proceso. Primero es la raíz, primero es la semilla, luego es que brote y que pegue, luego es que suelte las raíces, luego es que salga el tallo, luego es que le crezcan las hojas, luego es regar, nutrir y cuidar, y luego tal vez saldrá la espiga para después tener los granos, que después, dice, son cortados con la hoz. La hoz es este cuchillo ondulado que tenía como propósito cortar la espiga madura. ¿Para qué? El trigo era utilizado como alimento en ese tiempo. Entonces el ejemplo que les está diciendo es, la fe sí tiene un propósito. Y cuando ese propósito se cumple, llega un propósito mucho más grande. En lo palpable, el alimento. La cosecha mostraba que el alimento próspero, multiplicado en bendición, había llegado. Recuerda, ellos eran granjeros, carpinteros, esos eran los oficios. Entonces lo que le está diciendo es, tendrán que esperar. Lo que ustedes siembran no aparece de la noche a la mañana. Y su fe es igual, tienes que esperar, tienes que cuidarlo y construirlo cada día, pero llegará el propósito mayor cuando se cumple, cuando tu fe sea madura y Dios efectivamente, hermano, bendice en el tiempo oportuno, en el tiempo de cosecha. Eso es a lo que se refiere Jesús. Continuamos en Marcos 4:30. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Cuestionando. ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Lo cual recalca que él seguirá enseñando con parábolas, ejemplos de la vida diaria para mostrarnos y disipularnos y reprendernos y corregirnos. Y hoy estoy seguro que Jesús y que Dios, en su divinidad, en su soberanía, utiliza cada momento de lo que nos rodea para disipularnos, instruirnos y enseñarnos cómo hoy está nuestra fe. No solo es el COVID. ¿Cómo estás hoy en casa? ¿Cómo hoy estás en tu fidelidad? ¿Cómo estás en tu gratitud y en tu amor a Dios? ¿Sigues siendo apasionado, creyéndole a Dios en sus promesas con lo que te muestra cada día? O si no, Él tendrá que volverte a enseñar para describirte cómo es la voluntad de Dios. Yo pienso que sí. Por eso necesitamos constantemente escuchar su palabra. Dice así, continúa, es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes
que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y utiliza esta gran parábola que Marcos realmente no le da mucho hincapié a esta enseñanza. Los demás evangelios sí. Pero la semilla de mostaza es una semilla diminuta, las más pequeñas entre muchas semillas, que siendo tan pequeña puede dar resultados enormes, como una de las hortalizas más grandes, el árbol de mostaza. La mostaza, que es pequeña, puede producir algo grande. Imagínate, en muchos comparativos que otros evangelios sinópticos hicieron, si nosotros tan solo tuviéramos una poquita de fe, ¿cuántas cosas no haríamos? ¿Cuántas cosas no veríamos? Porque las enseñanzas de Jesús tienen que producir un cambio, una reacción. Si no está pasando, probablemente es porque nosotros no hemos entendido las enseñanzas. Seguimos rodeándonos de espinos, seguimos siendo un terreno piedroso, o seguimos tal vez permitiendo que las aves nos roben el mensaje y nuestra fe. ¿Ves todo el contexto de la enseñanza de Jesús? Imagínate escucharlo a él bajo ese contexto, bajo todo lo que les rodeaba. Él les estaba diciendo, una vez sembrada esta semilla, se convierte en la más grande de las hortalizas e incluso, les digo, que hasta le crecen ramas tan grandes que la vida, las aves, se pueden reunir con ellos. Y esos somos los discípulos. Personas que dicen, wow, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué siempre estás feliz? ¿Por qué siempre estás muy alegre? ¿Qué te hacen? ¿Te lavan el coco en la iglesia? Obviamente ya sabemos que no, ¿no? Pero es notable cuando un discípulo camina creyendo en Dios. Ese es nuestro desafío, hermano. Estar equipados de una fe fructífera. Y para terminar esta clase, y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús, cita, la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas. Él utilizó esta forma de enseñanza en lo práctico. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, dice la Escritura, que les explicaba todo. Y es el propósito de cada reunión que hoy tenemos. Pedir a Dios que sea Jesús mismo y sus enseñanzas, hablándonos a nosotros, a sus discípulos, aprendiendo de lo práctico. Puedes ser equipado de muchas cosas. Aprenderemos más adelante eso. Puedes equiparte de muchas cargas, de responsabilidades que no tienes, de obligaciones que nadie te pide, de cosas que incluso nadie te exige. Puedes cargarte de todo y equiparte de todo, pero lo único que necesitas es una fe que si tú confías plenamente en esa fe y en quien crees, Él va a dar resultados. Hermano, que a Dios sea la gloria porque nos provee de estas grandes enseñanzas. Esto fue el mensaje del día de hoy. Somos equipados con una fe fructífera. Muchas gracias, hermano. Bravo, muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias. Dios.